El Imperio Qian se alzaba imponente sobre la galaxia, una fuerza indiscutible que había gobernado durante siglos. Era vasto, su influencia abarcaba cientos de sistemas estelares, cada uno subyugado e integrado en una jerarquía estrictamente controlada, tecnologías avanzadas, un ejército enorme y una administración despiadadamente eficiente. Aseguraban que ningún rival pudiera surgir para amenazar el dominio del imperio. Para los Qians, su supremacía era absoluta, su autoridad incuestionable, se veían a sí mismos como guardianes de la estabilidad galáctica. Aunque otros los veían como opresores brutales durante décadas, la humanidad apenas se había registrado como una nota al pie en los interminables informes del imperio, una especie menor de un planeta inestable distante. Los humanos se habían aventurado recientemente en el espacio interestelar, su mundo natal, la Tierra, era un mundo mortal según los estándares galácticos, un lugar caótico y volátil repleto de desastres naturales, depredadores agresivos e innumerables enfermedades, pero fue precisamente este entorno el que había forjado a la humanidad en una especie capaz de una resiliencia y una adaptabilidad notables. Al principio, los humanos parecían no ser más que una curiosidad, su presencia en la galaxia apenas vale la pena mencionar, pero en las últimas décadas su rápida expansión y desarrollo tecnológico habían comenzado a atraer la atención del imperio. Las colonias surgieron en mundos inhóspitos donde otras especies no se atreverían a establecerse. Las naves humanas, aunque primitivas en comparación con las naves Qian, habían sido avistadas en sistemas estelares cada vez más distantes. El más preocupante de todos los informes comenzó a surgir sobre el ingenio humano que les permitía realizar ingeniería inversa de tecnologías alienígenas, convirtiéndolas en herramientas y armas que rivalizaban con las de civilizaciones mucho más antiguas. El Alto Consejo Qian, AN, cónclave de los líderes más poderosos del imperio, se reunió en respuesta a estas crecientes preocupaciones. La reunión tuvo lugar en el Salón Celestial, una imponente cámara de arcos cristalinos y luz brillante que simbolizaba la grandeza del imperio. Los consejeros encerrados en sus cápsulas luminiscentes discutieron el asunto con una mezcla de escepticismo e inquietud. Archon RTH, el jefe del consejo, habló con la fría autoridad que había venido a definir su reinado. La humanidad es una anomalía, declaró. Su voz reverberando a través de la cámara, su crecimiento no tiene precedentes, su imprevisibilidad es una amenaza. Un consejero tal serpentino se enroscó más apretado dentro de su cápsula, su lengua chasqueando en agitación. Todavía son primitivos para nuestros estándares sus flotas. Son pequeñas, su tecnología limitada, podríamos aplastarlos con un solo golpe. No RTH, respondió bruscamente, la agresión abierta los uniría. Hemos visto cómo responde la humanidad a las amenazas existenciales, no se acobardan, luchan si atacamos sin comprender. Entender sus debilidades, corremos el riesgo de crear un enemigo más peligroso que cualquiera al que nos hayamos enfrentado. Antes de que la sala quedara en silencio, el peso de las palabras del archón se posó sobre él. Consejo, después de un momento, RTH continuó, necesitamos información, necesitamos saber sus capacidades, sus vulnerabilidades, sus ambiciones. Solo entonces podemos determinar el curso de acción apropiado. Fue entonces cuando los Qians volvieron su mirada hacia los Malari. Los Malari estaban entre las especies más subyugadas dentro del imperio. Una raza pequeña y frágil que durante mucho tiempo había servido como poco más que herramientas para sus señores carianos. No eran guerreros, ni inventores, ni políticos. Su valor residía en su inteligencia y adaptabilidad. Durante siglos, los Malari habían sido utilizados como archivistas, analistas y burócratas que realizaban las tediosas tareas que mantenían al imperio funcionando sin problemas. Ahora, los Qians vieron otro uso para ellos: espías. Se reunió un equipo de 5 Malari para la misión. Fueron seleccionados por sus habilidades de observación y lealtad al imperio. Entre ellos estaba Orba, una Malari joven y modesta con una memoria extraordinaria y una mente aguda como muchos de su especie. Orba había vivido toda su vida bajo la sombra del gobierno cariano. Sus ambiciones se limitaban a lo que sus señores permitían, pero a diferencia de sus pares, albergaba una curiosidad silenciosa sobre la galaxia más allá del alcance del imperio. La idea de viajar a un nuevo mundo, incluso bajo el pretexto del espionaje, despertó algo profundo en ella. La reunión informativa de la misión se llevó a cabo a bordo de un Carean buque de guerra, sus pasillos estériles y su imponente arquitectura diseñada para recordar a todos los que entraban el poder del imperio. En una cámara tenuemente iluminada, el equipo de Malari se paró frente a una proyección holográfica de la Tierra, sus océanos azules arremolinados y continentes verdes brillando suavemente contra la oscuridad. Un cuidado, un oficial, su voz áspera y mecánica, a través de un modulador de voz, entregó sus instrucciones. Este es tu objetivo, dijo haciendo un gesto hacia el holograma. Tierra, te integrarás con su sociedad bajo la apariencia de una delegación científica.
Tu objetivo es observar e informar, estudiar su tecnología, sus estructuras sociales, sus defensas, encontrar sus debilidades, no te involucres a menos que sea absolutamente necesario. Orba escuchó atentamente, su mirada fija en la proyección. La Tierra no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sus colores vibrantes y su belleza caótica contrastaban marcadamente con los mundos fríos y ordenados del Imperio. Sintió una extraña atracción hacia el planeta, una curiosidad que no podía explicar. El equipo estaba equipado con equipo avanzado para ayudar en su misión, dispositivos de camuflaje, herramientas de recopilación de datos disfrazadas de baratijas inofensivas y traductores universales que les permitían comunicarse sin problemas con los humanos. Se les advirtió repetidamente que no subestimaran a su objetivo. Los humanos pueden parecer primitivos, advirtió el oficial con los ojos entrecerrados, pero son peligrosos. Su imprevisibilidad es su mayor arma. No vayas la guardia. Cuando concluyó la sesión informativa, Ora sintió una mezcla de emoción y aprensión. La misión era una oportunidad de ver un mundo más allá del control del Imperio para presenciar una especie que había desafiado las expectativas, pero también era un recordatorio de su papel como sirvienta de los carianos, un papel que nunca había cuestionado hasta ahora. La llegada de la delegación de Malari a la Tierra fue cuidadosamente orquestada y presentada como una visita diplomática destinada a fomentar la buena voluntad entre la humanidad y el Imperio coreano. Los humanos, ansiosos por establecer conexiones con otras especies, dieron una cálida bienvenida a los Malari. Orba bajó de la nave y pisó la superficie de la Tierra. Sus delicados pies tocaron el suelo de una tabla espacial. El aire estaba cargado de olores desconocidos. Los sonidos de voces humanas y maquinaria creaban una sinfonía de actividad que abrumaba sus sentidos. La delegación fue escoltada a una instalación de investigación en una ciudad importante donde se les presentó a sus homólogos humanos. La DRA. Elena Márquez, la jefa de la instalación, los saludó con una cálida sonrisa. «Bienvenidos a la Tierra», dijo extendiendo una mano a Ora. Orba dudó y luego imitó el gesto. Sus delgados dedos rozaron los de Elena. El toque humano fue firme pero amable. Un marcado contraste con la fría eficiencia de los carianos durante los días siguientes. Los Malari observaron de cerca a la humanidad asistiendo a reuniones, recorriendo las instalaciones y participando en discusiones sobre ciencia y cultura. Orba se sintió cautivada por la energía zumbante y creatividad. Eran caóticos, sí, pero había una vitalidad en ellos que nunca había visto en las estructuras opresivas del Imperio. Una noche, mientras Orba estaba parada en un balcón con vista a la ciudad, sintió un creciente conflicto dentro de ella. La misión era clara: recopilar información e informar, pero cuanto más aprendía sobre la humanidad, más cuestionaba la narrativa coreana. Los humanos no eran las criaturas peligrosas e imprudentes a las que la habían llevado a creer que tenían defectos. Sí, pero también eran resistentes, ingeniosos y ferozmente protectores entre sí. Mientras las luces de la ciudad titilaban debajo de ella, Orba se dio cuenta de que esta misión era más que una prueba de sus habilidades, era una prueba de su lealtad, sus valores y su sentido de sí misma. Por primera vez en su vida, comenzó a preguntarse si había un lugar para ella más allá de la sombra del Imperio, y si la humanidad podría tener la clave para la libertad de su gente. Orba se encontró inmersa en la vida bulliciosa de la Tierra. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas contradicciones y nuevas razones para ella cuestionar su misión. Al principio, ella y los otros agentes de los Malari trabajaron en equipo. Siguiendo cuidadosamente las órdenes del Imperio, observaron a la humanidad con una curiosidad desapegada, recolectando datos sobre sus tecnologías, estructuras sociales y comportamientos. Sus tareas parecían simples, aprendieron cómo trabajaban los humanos, qué los impulsaba y dónde estaban sus debilidades, pero la simplicidad terminó en el momento en que Orba comenzó a ver realmente de qué era capaz la humanidad. De su centro de operaciones era la instalación de investigación Helios, un complejo en expansión. Ubicado en el corazón de una importante ciudad humana, desde el momento en que llegaron, los Malari fueron tratados no como espías sino como huéspedes de honor. Los humanos se esforzaban por garantizar su comodidad, incluso ofreciéndoles alimentos y alojamiento. Adaptados a su fisiología, Orba estaba desconcertado por la amabilidad en los mundos controlados por Corian. Las especies subyugadas como los Malari eran tratadas como poco más que herramientas, pero aquí los humanos les hablaban como iguales, como si sus opiniones importan. La DRA. Elena Márquez, la directora de las instalaciones, se convirtió en su contacto principal. Era una científica de notable intelecto y calidez. Su entusiasmo por la colaboración aparentemente ilimitado. «Has venido tan lejos para conocernos», le dijo a Orba un día durante una comida compartida. «Es un honor tenerte aquí, hay tanto que podemos aprender unos de otros». Orba asintió cortésmente, escondiendo su incomodidad. Los Malari no estaban aquí para compartir conocimiento, estaban aquí para robarlo sin
Embargo, cada vez que Elena hablaba, su sinceridad desarmaba a Orba. No había engaño en sus palabras, ningún motivo ulterior en sus acciones. Era un marcado contraste con los carianos, cuya interacción era un movimiento calculado en un juego de control más grande. El equipo Malari rápidamente dividió su enfoque. Un agente estudió los sistemas de energía de la Tierra, notando la sorprendente eficiencia humana, a pesar de su dependencia de combustibles fósiles y energía nuclear. Otro se centró en Communications. Impresionada por la perfecta integración de las redes globales, el papel de Ora era más sutil. Se le encomendó comprender la psicología humana y la dinámica social. Era una tapadera perfecta para su curiosidad natural. Pero también la puso en contacto directo con las personas a las que debía traicionar a medida que los días se convertían en semanas. Orba siguió a Dena y su equipo en sus rutinas diarias. Asistía a reuniones, observaba experimentos y escuchaba debates sobre todo, desde el cambio climático hasta la exploración espacial. Lo que más le impactó fue la diversidad de opiniones e ideas. Los humanos prosperaban con el desacuerdo y lo usaban como catalizador para la innovación. Era caótico, sí, pero también increíblemente efectivo. Una mañana, Orba observó cómo se desataba una acalorada discusión entre dos investigadores sobre el diseño de un nuevo sistema de propulsión. Se alzaban las voces y se arrojaban datos a las pantallas en rápida sucesión y, por un momento, Orba pensó que el debate podría volverse violento, pero luego sucedió algo notable. Los investigadores comenzaron a reírse, se dieron la mano y reconocieron las fortalezas de cada uno, los argumentos de los demás y se pusieron a trabajar en un diseño híbrido que incorporara lo mejor de ambas ideas. La escena dejó a Orba profundamente inquieta en el Imperio. El descenso fue aplastado rápidamente y sin piedad. Cuestionar el juicio de un superior era invitar al castigo, pero aquí los humanos parecían aceptar el conflicto como un medio de crecimiento. No temían el desacuerdo, lo acogían con agrado. Era una fortaleza que ella no había anticipado y que hizo que su misión se sintiera cada vez más inútil. El punto de inflexión se produjo durante un desastre natural que golpeó la ciudad. Un terremoto repentino y devastador sacudió el suelo debajo de las instalaciones de Helios. Los edificios se derrumbaron. Las líneas eléctricas se rompieron y el caos estalló en las calles. Los Malari, no acostumbrados a eventos planetarios tan violentos, estaban paralizados por el miedo, pero los humanos actuaron de inmediato. Orba observó con asombro cómo Elena y su equipo entraron en acción. Organizaron esfuerzos de rescate, coordinándose con las autoridades locales y los voluntarios. Investigadores que habían pasado sus vidas en laboratorios estériles ahora se arrastraban entre escombros y sacaban a los sobrevivientes a un lugar seguro. Un técnico llevaba a un niño herido en la espalda, su propio brazo sangraba por un corte que había ignorado. Nadie dudó. Nadie se detuvo a sopesar los riesgos. Simplemente se movieron impulsados por un instinto que Orba apenas podía comprender en el caos. Orba se encontró atrapada bajo un techo derrumbado. El polvo llenó sus pulmones y su frágil cuerpo gritó de dolor. Estaba segura de que moriría allí aplastada y olvidada. Pero entonces un par de manos fuertes se extendieron a través de los escombros y la liberaron. Era Elena. El rostro de la humana estaba manchado de tierra y sudor. Su respiración era dificultosa, pero su agarre era firme y constante. «Ahora estás a salvo», dijo Elena con voz suave a pesar de la tensión. Por primera vez en su vida, Orba sintió algo que no podía nombrar. No era solo gratitud, era algo más profundo. Algo que roía los bordes de su lealtad al Imperio. ¿Por qué un humano arriesgaría su vida por ella? Un extraño, un enemigo. Los carianos nunca habrían hecho lo mismo. Cuando la ciudad comenzó a recuperarse, Orba se sintió más atraída por los humanos. Pasó horas hablando con Alinaa y aprendiendo sobre la historia de la Tierra, sus triunfos y fracasos. Leía literatura humana, escuchaba su música y estudiaba su arte. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su creciente admiración por la especie que alguna vez había visto con sospecha. Cuanto más aprendía, más comenzaba a ver las grietas en la propaganda del Imperio que los carianos habían pintado. La humanidad como peligrosa, imprudente e impredecible, pero la realidad era mucho más compleja. Los humanos tenían defectos, sí, pero también eran capaces de una extraordinaria bondad y resiliencia. No solo sobrevivían, sino que prosperaban a menudo frente a probabilidades imposibles. Los agentes de Malari, compañeros de Ora, notaron su cambio de actitud. Le advirtieron que permaneciera concentrada en la misión.
recordándole su deber con el Imperio, pero Orba no podía ignorar las dudas que se habían arraigado en su corazón. ¿Cómo podía traicionar a una especie que no le había mostrado nada más que amabilidad? ¿Cómo podía informar de sus debilidades a un imperio que los explotaría sin piedad? Una noche, mientras estaba de pie en el suelo, Orba se sintió atraída por la humanidad. El balcón de sus aposentos, Orba, miraba hacia la ciudad. Las luces centelleaban como estrellas, un testimonio de la determinación de la humanidad de crear belleza incluso en la oscuridad. Pensó en los Cians, sus imponentes naves en la escasez de frío y solo sintió resentimiento. El imperio afirmaba ser el pináculo de la civilización, pero en su búsqueda de poder habían perdido su humanidad, algo que estos llamados primitivos tenían en abundancia. La misión era clara: recopilar información, informar y esperar. Más órdenes, pero Orba ya no estaba segura de poder completarla por primera vez en su vida. Se encontró cuestionando no solo a los carianos, sino también su propio lugar en su imperio. La humanidad le había mostrado una forma diferente de vivir, una que valoraba la libertad, la creatividad y la compass. y ahora tenía que decidir dónde estaban realmente sus lealtades. Orba siempre había sabido su propósito dentro del Imperio Ciano desde el momento en que pudo entender el lenguaje que le habían dicho que su papel era servir, obedecer y nunca cuestionar la voluntad de los cianos. Su cuerpo frágil y su mente aguda la convertían en una herramienta perfecta para sus necesidades que podían utilizar en su incansable búsqueda de dominio, pero la Tierra y los humanos que había llegado a conocer habían destrozado los cimientos de todo lo que creía. La decisión de traicionar al Imperio no fue una revelación repentina. Fue un proceso lento y angustioso, ya que cada día traía nuevas dudas y conexiones más profundas con las personas a las que se suponía que debía espiar. Comenzó con pequeñas realizaciones, la calidez en la sonrisa de la doctora Elena Márquez, la forma en que los investigadores humanos debatían con pasión pero sin malicia y el inquebrantable sentido de comunidad que los unía incluso ante el desastre. La tarea de Ora era clara: monitorear las capacidades tecnológicas de la humanidad e identificar vulnerabilidades en sus defensas. Ella estaba equipada con herramientas carianas avanzadas, incluido un dispositivo que podía extraer grandes cantidades de datos de las redes de la Tierra sin ser detectado, pero cada vez que sostenía el dispositivo listo para ejecutar sus órdenes, su determinación vacilaba. La idea de usar este conocimiento para dañar a las mismas personas que le habían mostrado amabilidad la llenaba de una culpa que no podía ignorar. Una noche, mientras estaba sentada en su cuarto mirando el resplandeciente paisaje urbano fuera de su ventana, el peso de su misión se volvió insoportable. Sus compañeros agentes estaban ocupados compilando sus informes. Su lealtad al Imperio era inquebrantable. No compartían sus experiencias. No sentían el vínculo que había formado con estos humanos. Para ellos, esto era solo otra tarea, otro paso en la máquina Qian, pero para Orba se había convertido en algo personal. Pensó en las palabras de Alena durante el terremoto cuando había Sacado a Orva de los escombros. Ahora estás a salvo. El recuerdo ardía en su mente. La seguridad no era algo que el Imperio ofreciera a nadie más que a sí mismo. La seguridad para los carianos era control, dominación y la eliminación de amenazas, pero los humanos se protegían entre sí, incluso a los extraños, incluso a aquellos a quienes no tenían la obligación de salvar. El punto de inflexión llegó cuando Ora se topó con una directiva coreana. Integrada en sus órdenes, no era suficiente reunir información. El Imperio quería que los Malari sabotearan una instalación de investigación humana crítica. Los helicópteros, los humanos habían estado desarrollando un prototipo para una nueva fuente de energía, una que pudiera revolucionar los viajes espaciales y eliminar la necesidad de guerras de recursos. Los carianos no podían permitir que un avance así cayera en manos humanas. La directiva era clara: colocar un pequeño dispositivo dentro del reactor de energía de la instalación. El dispositivo disfrazado de tecnología Malari inofensiva desestabilizaría el reactor causando una explosión catastrófica, se perderían miles de vidas y la confianza de la humanidad en su propia tecnología se vería sacudida hasta la médula. Fue un ataque quirúrgico diseñado sin una guerra abierta. Orba estaba horrorizada. Ella había sabido que los Cian eran despiadados, pero esto era un genocidio disfrazado de estrategia. El pensamiento de Elena, los investigadores y los innumerables inocentes que morirían en la explosión le revolvió el estómago. No podía hacerlo, no lo haría, pero negarse a seguir las órdenes no era suficiente. Orba sabía que los otros agentes llevarían a cabo la misión sin dudarlo. Si quería detenerlos, tendría que actuar con decisión y traicionar todo lo que había sabido.
La noche antes de que se programara el sabotaje, Orba tomó su decisión, salió de sus aposentos y se dirigió a la oficina privada de Alina. El edificio estaba en silencio. El zumbido de la maquinaria y el murmullo distante de las conversaciones nocturnas eran los únicos sonidos. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras golpeaba suavemente la puerta. Elena levantó la vista de su escritorio. Su expresión era curiosa pero acogedora. «Orba, ¿está todo bien?» Orba dudó por un momento. El peso de su elección la presionaba. Entonces entró y cerró la puerta detrás de ella. «Doctora Márquez, hay algo. Necesito decirle algo importante». Elena se inclinó hacia adelante, su preocupación era evidente. «¿Qué es?» La voz de Ora tembló cuando empezó a hablar. «No soy quien crees que soy. Ninguno de nosotros lo es. No estamos aquí para colaborar. Estamos aquí para espiarte. El Imperio Coreano nos envió para reunir información y destruir esta instalación». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas por la gravedad de su significado. El rostro de Alina se endureció, pero no interrumpió. Orba presionó para confesar. Se desahogó a toda prisa. Le contó a Alina todo. El plan de sabotaje. El dispositivo. Escondido en su equipo y las verdaderas intenciones de los Qian. Cuando terminó, bajó la mirada esperando la inevitable ira o el rechazo. Pero Elena no arremetió. En lugar de eso, extendió la mano sobre el escritorio y la colocó sobre los dedos temblorosos de Ora. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por decírmelo». Orba miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Con incredulidad. «Tú. To me, Chris. Elena». Asintió. «He trabajado contigo lo suficiente para saber que no eres un mentiroso y he visto la forma en que miras este lugar a estas personas. No estás aquí para destruirnos». Orba ya no. La tranquila resolución del humano le dio a Orba la fuerza que necesitaba. Juntos idearon un plan para neutralizar el sabotaje y exponer el complot Qian. Orba proporcionó los detalles del dispositivo y su secuencia de activación mientras Elena movilizaba a un equipo confiable de investigadores para desarmarlo. Al mismo tiempo, Elena preparó un informe para enviar al gobierno de la Tierra detallando las acciones Qian y pidiendo medidas inmediatas para proteger a la humanidad de más interferencias. El día siguiente fue un torbellino de actividad. Orba trabajó incansablemente junto con el equipo de Elena para desmantelar el dispositivo y asegurarse de que la instalación fuera segura. Cuando los otros agentes de Malari descubrieron su traición, intentaron huir, pero las fuerzas de seguridad humanas los detuvieron antes de que pudieran escapar. Orba vio cómo sus antiguos camaradas eran llevados lejos. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y furia. No sintió nada. Lamentó haber elegido su propio camino por primera vez en su vida cuando el polvo se asentó. Elena se paró frente a los investigadores reunidos y se dirigió a ellos con una mezcla de orgullo y urgencia. «Hoy enfrentamos una amenaza que nunca esperamos. Nunca esperamos una amenaza de aquellos que consideramos aliados, pero gracias a Orba no solo evitamos el desastre, sino que descubrimos la verdad. Este es el comienzo de algo más grande. Una oportunidad para demostrar que la fuerza de la humanidad no reside en el aislamiento, sino en la unidad con aquellos que comparten nuestros valores». Orba, de pie en silencio al borde de la habitación, sintió una oleada de emoción que no podía nombrar. Había traicionado al Imperio. Sí, pero al hacerlo, había encontrado algo que nunca había conocido. Un sentido de pertenencia. Un lugar donde podía ser más que una herramienta. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, Orba se paró en el balcón de sus aposentos y miró el mundo que casi había destruido por primera vez. Sintió esperanza no solo por ella misma, sino por su gente. Tal vez algún día los Malari podrían ser libres y tal vez la humanidad podría ser libre. Liderar el camino, la decisión de traicionar al Imperio, quien había puesto en marcha acontecimientos que no se podían deshacer para Orba los días posteriores a su confesión a Elena, fueron una confusión de reuniones tensas, decisiones rápidas y un creciente sentido de propósito. Había pasado toda su vida creyendo que la supervivencia significaba obediencia, que los Qians eran una fuerza inmutable en la galaxia. Ahora estaban en la Tierra entre una especie que le había mostrado bondad, coraje y resiliencia. Vio las grietas en la armadura del Imperio, pero exponer esas grietas requeriría más que palabras, se necesitarían acciones. Las instalaciones de Helios se habían convertido en el centro neurálgico de los esfuerzos de la humanidad para responder al intento de sabotaje y la amenaza más amplia planteada por el Imperio Coreano. La revelación del complot había galvanizado a los líderes de la Tierra, que reconocieron la gravedad de lo que se había descubierto durante años. La humanidad se
Había expandido al espacio cautelosamente consciente de los peligros planteados por civilizaciones más antiguas y avanzadas, pero el complot de sabotaje confirmó sus peores temores de que los carianos vieran a la humanidad no como aliados potenciales, sino como amenazas a ser neutralizadas. Orba. Una vez que una observadora silenciosa estaba ahora en el centro de la tormenta, su conocimiento de los carianos y su funcionamiento interno la hacía invaluable para los humanos, pero también colocaba un objetivo directamente sobre su espalda. Se movía por los pasillos de la instalación bajo guardia constante, consciente de que sus antiguos compañeros ahora encarcelados ya habrían informado de su traición al imperio. Era solo cuestión de tiempo antes de que los corintios actuaran a pesar del peligro inminente. Orba se encontró impulsada por un nuevo sentido de propósito. Los humanos no la trataban como una herramienta o un peón, sino como un igual. Helena en particular se había convertido en una fuente de fortaleza para ella, alentándola a hablar abiertamente y compartir sus ideas. Fue Helena quien propuso que Orba testificara ante el Consejo Galáctico, un organismo gobernante con el poder de responsabilizar a los carianos. Al principio, la idea aterrorizó a Orba. Había pasado su vida evitando la atención de los que estaban en el poder, sabiendo que incluso un paso en falso podría llevar a un castigo, pero mientras estaba parada en la plataforma de observación de la instalación mirando la vibrante ciudad de abajo, se dio cuenta de que el tiempo de su miedo había pasado. Si no actuaba, su gente seguiría esclavizada y la humanidad se enfrentaría a la destrucción. Cuando el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para abordar el intento de sabotaje, los líderes de la Tierra aprovecharon la oportunidad para presentar su caso. Orba acompañó a Helena y una delegación de representantes humanos a la estación central del Consejo, una estructura orbital masiva que servía como centro político de la Galaxia. La estación era una maravilla de la ingeniería. Sus relucientes agujas y cúpulas transparentes albergaban representantes de docenas de civilizaciones. Entrar en la cámara del Consejo era como entrar en otro mundo. El vasto salón estaba lleno de seres de todas las formas y tamaños. Sus voces se mezclaban. En medio de una cacofonía de idiomas, en el centro de la cámara se encontraba la delegación Qian. Sus formas cristalinas brillaban con una luz fría e imperiosa mientras Orba se acercaba al podio central. La cámara quedó en silencio. Su pequeño cuerpo parecía casi tragado por la grandeza del espacio, pero mantuvo la cabeza en alto. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando comenzó a hablar. Su voz, amplificada por la acústica de la cámara: «Mi nombre es Orba», dijo, sus palabras resonando en el pasillo. «Soy una malaria, una especie que ha vivido bajo el gobierno del Imperio Qian durante siglos. Hemos sido sus sirvientes, sus herramientas, sus peones durante demasiado tiempo. Hemos permanecido en silencio, pero hoy hablaré». Describió el complot de sabotaje en detalle, describiendo cómo los Qians habían usado a los malaria para infiltrarse en las instalaciones de Helios y casi provocar un desastre que habría matado a miles. Habló del gobierno opresivo del imperio, de cómo su gente había sido explotada y deshumanizada, pero también habló de la humanidad, de su resiliencia, de su compasión y de su voluntad de defender lo que era correcto. «Los carianos ven a la humanidad como una amenaza». Dijo que su voz era firme, «pero yo los veo como una esperanza. Me salvaron no porque tuvieran que hacerlo, sino porque creían que era lo correcto, y ahora les pido que se unan a ellos, no contra ellos». Cuando terminó, la cámara estalló en caos. Algunos representantes aplaudieron su valentía, mientras otros gritaban acusaciones y demandas. La delegación de Qian, liderada por Aren RTH, desestimó su testimonio como los delirios de un traidor. «Este malari habla fuera de lugar», dijo RTH con voz gélida. «Ella es una herramienta. Nada más. Sus palabras no tienen peso, pero la evidencia era irrefutable». La delegación de la Tierra presentó directivas interceptadas de Qian y filmaciones del intento de sabotaje. Dejando al Consejo sin otra opción que actuar. Después de horas de deliberación, votaron para censurar a los Qians y lanzar una investigación formal sobre sus acciones. Fue una decisión histórica, marcando la primera vez que el dominio del imperio había sido desafiado abiertamente en el Consejo de Orba. La victoria fue agridulce. La decisión del Consejo fue un paso adelante, pero hizo poco para abordar el sufrimiento de su gente. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Los carianos no tomarían el siglo a la ligera, y la rebelión malari, que había comenzado a agitarse en los territorios del imperio, necesitaría apoyo si quería tener éxito en la Tierra. Orba trabajó incansablemente para construir una alianza entre la humanidad malari. Las dos especies tenían mucho que ofrecerse mutuamente. La inteligencia y el conocimiento de los malar sobre los carianos y los recursos de la humanidad en un espíritu inquebrantable. Juntos comenzaron a
Sentar las bases para un movimiento de resistencia que pudiera desafiar el control del Imperio sobre la galaxia. El punto de inflexión llegó cuando la Alianza Humana Malari lanzó una operación conjunta para liberar un puesto de avanzada clave. La misión estaba plagada de peligros, pero los esfuerzos combinados de las dos especies demostraron ser imparables. El ingenio humano y el Malari, la inteligencia, trabajó en perfecta armonía superando a los Cians en cada paso. Cuando cayó el puesto de avanzada, envió ondas de choque a través del Imperio por primera vez. Los carianos enfrentaron la posibilidad de la derrota a medida que la rebelión crecía. Las especies comenzaron a unirse a la causa. Civilizaciones más pequeñas que habían estado resentidas por el gobierno del Imperio vieron la alianza como un faro de esperanza. Juntos formaron una coalición que desafió a los Cians en múltiples frentes. El Imperio, una vez invencible, se vio en dificultades. Sus flotas no pudieron mantener el control sobre sus vastos territorios. La batalla final llegó meses más tarde, cuando la coalición lanzó un asalto total a la capital de Corian. Orba, ahora líder de la resistencia, estaba de pie en el puente de una nave humana mientras las fuerzas de la coalición violaban las defensas del Imperio. La vista de los buques de guerra quianos cayendo en llamas la llenó de una sensación de reivindicación, pero también de tristeza. El Imperio había causado un sufrimiento incalculable, pero también había sido su hogar. Ahora se estaba desmoronando y ella era la que había asestó el primer golpe cuando la batalla terminó. La coalición declaró la victoria. El Imperio cariano ya no existía. Sus territorios liberados y sus líderes llevados ante la justicia. Orba se paró en los escalones del antiguo palacio imperial dirigiéndose a una multitud de seres de toda la galaxia. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Ella dijo, un capítulo de libertad, de justicia y de esperanza. Los carianos buscaron dividirnos, pero les hemos mostrado el poder de la unidad. Juntos construiremos una galaxia donde nadie viva con miedo. Mientras la multitud estallaba en vítores, Orba sintió una sensación de paz que nunca había conocido. El viaje había sido largo y doloroso, pero había valido la pena. Ella había encontrado su voz, su propósito y su lugar en la galaxia, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre.